Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy vamos a mirar lo que va a suceder con la iglesia allá arriba en los cielos mientras la tierra pasa por la gran tribulación. Así que bienvenidos. Algo que como iglesia nosotros todos esperamos es el rapto, que el Señor venga por nosotros. La Biblia lo llama la esperanza bienaventurado. Y como dice la palabra del Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Va a venir una hora de la prueba tremenda sobre la tierra, en la cual nosotros llamamos la gran tribulación. Son 7 años donde van a suceder cosas que nunca han existido sobre la tierra. Van a venir eventos y catástrofes, cosas terribles que jamás el ser humano ha visto, a pesar de que nosotros hemos pasado por situaciones terribles que la historia nos ha mostrado, de las guerras, de los terremotos, hambre, de peste, de enfermedades, de todo eso. Pero lo que se va a vivir en esos 7 años, la humanidad entera nunca lo ha visto. Así que esa es nuestra esperanza bienaventurada, que el Señor venga por nosotros y nos lleve al reino de los cielos. Pero surge la pregunta, ¿qué es lo que va a hacer la iglesia allá en el reino de los cielos? ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia en ese tiempo mientras la tierra pasa por la gran calamidad y catástrofe que es la gran tribulación? Pues pretendemos a través de esta enseñanza mirar algunas cosas, sucesos o eventos que vamos a tener con el Señor, o cosas que vamos a pasar en el reino de los cielos. Así que el primer evento se llama las bodas del Cordero. Es decir, que van a haber unas nupcias en el reino de los cielos. A través de la Biblia, la iglesia se muestra como la novia del Señor. Por ejemplo, en Mateo 25:1 dice: entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Aquí lo que está narrando la palabra es una boda real en el oriente, en los tiempos de Jesús, donde las doncellas se preparaban pues para recibir al novio, aquel que se iba a casar con esa novia esperada, ¿no? Entonces, aquí nos da a entender que es la iglesia la que es la novia. Dice la Biblia: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Eso está en Juan 3:29. Aquí vemos que el que habla es Juan el Bautista, el cual la tarea de él era prepararle la novia al esposo. Bueno, el Señor se le llama así, pero realmente es el novio, ¿no? Porque va a ser esposo, es en el reino de los cielos, cuando Él contraiga nupcias con la iglesia. El libro de Cantares nos muestra la relación que tiene el rey Salomón con su esposa, pero también muestra a través de esta relación la relación, y perdonen la redundancia, entre Cristo y la iglesia. Porque es que nosotros somos la novia del Señor. En Efesios 5:23, el Señor hace una comparación bastante notoria en la relación que existe entre Cristo y la iglesia y nosotros como esposos y esposas o matrimonio. Por ejemplo, dice Efesios 5:23 en adelante: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En este caso, está diciendo que el esposo, en cuanto a autoridad, es cabeza de su esposa. Y también dice que de la misma manera que el esposo tiene esa autoridad, dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y dice el siguiente versículo: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces nosotros vemos aquí una comparación de nuestro matrimonio a la relación que tiene Cristo con la iglesia. Y así como la iglesia debe estar sujeta a Cristo,
también las casadas deben estar sujetas al esposo. Dice el siguiente versículo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, que así como Cristo ama a su iglesia, así también nosotros como esposos debemos amar a nuestras esposas. Entonces lo que hace el Señor aquí es una comparación, dando a entender que Cristo es el esposo de la iglesia. Y dice acá en el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y está hablando obviamente del amor grande que tiene Cristo con su iglesia. Entonces, el 32 termina de una manera muy especial. Dice lo siguiente: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo dice que este misterio es grande, que así como sucede en un hogar, en un matrimonio, también es la misma relación de Cristo con la iglesia. Sino que en estos momentos la iglesia no es la esposa, la iglesia es la novia, obviamente, que está desposada con Cristo, es la palabra correcta, en la cual se van a casar arriba. Es un matrimonio místico, ¿no? En la cual es un simbolismo de la perpetuidad entre la iglesia y Cristo para siempre. Segunda Corintios 11:2 dice lo siguiente. Dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces el apóstol Pablo ofrece una mirada similar a Cristo como el novio y a la iglesia como la novia. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. Entonces, pues muestra esta analogía para mostrar su amor por la iglesia de Corintios, en la cual dice que él se la está como presentando al Señor, ¿no? Entonces, es importante que así como en el Antiguo Testamento, bueno, en los tiempos de Cristo, que esto es un noviazgo israelita, porque la Biblia fue escrita para ese tiempo, para esa cultura. Entonces, así como la novia, cuando ellos se comprometían y estaban separados hasta el momento de su boda, porque es que el noviazgo allá es muy diferente al noviazgo que nosotros vemos aquí en el occidente, ¿no? La gente fácilmente cambia de novio o de novia, pero realmente la palabra novio ya era algo prenupcial, algo que está destinado al casamiento. Entonces había una separación mientras llegaba el momento de las nupcias, en la cual la novia y el novio no se veían. De igual manera, Cristo se fue. Y en estos momentos estamos en ese tiempo donde la iglesia con Cristo no se ve, pero estamos esperando ese momento nupcial. Miren lo que dice Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino significa las acciones justas de los santos. Entonces, acá Juan dice que nos gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Entonces aquí dice que a su esposa, o que su esposa se ha preparado, porque ser novia era como prácticamente ser la esposa. Era algo muy serio y algo muy diferente al significado de hoy en día. ¿Cuáles son los protagonistas? Ya sabemos que son Cristo y que son la esposa. Y mientras la tierra pasa por la gran tribulación, esos momentos catastróficos que se van a vivir en la tierra, la iglesia se estará uniendo con Cristo por la eternidad, ¿verdad? Y la iglesia va a ser arrebatada para ser llevada al cielo y para entrar a esta sublime ceremonia. Entonces, la boda obviamente ocurre en el cielo, y me gusta como dice las bodas del Cordero ha llegado. Es decir, que es algo que todos nosotros esperamos. Ese momento
en la cual ya veremos al Señor, porque ahorita creemos en Él, pero está lejos. Sabemos que Él está, pero no le vemos físicamente. Pero llegará el momento en que vamos a estar siempre con Él y lo vamos a mirar. Como dice Primera Tesalonicenses 4:17, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y es muy interesante esta frase, porque está hablando del rapto de la iglesia que viene por nosotros y que vamos a estar siempre con el Señor. Es decir, no nos vamos a volver a separar, porque la separación fue cuando Cristo fue llevado al cielo, ¿recuerdan? Allá cuando se despidió de los ángeles en Hechos y Él se fue, aparecieron dos ángeles y le dijeron varones galileos, porque Él estaba con los discípulos, y así como ustedes le vieron ir, algún día volverá otra vez. Entonces, donde quiera que Cristo vaya, después de las bodas, su amada novia lo va a seguir, en este caso la esposa. Entonces, después de ese casamiento, el Señor vuelve otra vez acá a la tierra a hacer su reinado milenial y obviamente, según este versículo, la esposa va a venir con Él. Va a haber una cena muy especial, que son las cenas de las bodas del Cordero. Porque en Israel, pues pasaba eso, ¿no? Por eso el primer milagro que hizo Cristo fue en las bodas de Caná de Galilea. Y hacían las nupcias y la fiesta podía durar días. Y era hartísima comida. De igual manera, también va a haber una recepción, digámoslo así, que va a ser la cena en la boda, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice, por ejemplo, en Apocalipsis 24, que la gente que haya muerto en la gran tribulación va a resucitar y va a estar con Cristo en estos 1000 años. Él dice que esa gente va a estar pues invitada a esta cena. Obviamente, Mateo 8:11 aclara el pasaje sobre otros invitados. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Es decir, que también estarán allá estos personajes que han sido redimidos, desde Abraham hasta Juan el Bautista, y se sentarán ahí con Cristo y su esposa en estas cenas de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:19 dice lo siguiente, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Me parece muy importante porque aquí dice que bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Es decir, que van a haber unos invitados especiales y a través de la palabra vemos eso, que son los santos del Antiguo Testamento y las personas que van a morir en la gran tribulación. Nosotros no, porque seremos la esposa de Cristo. La iglesia será la esposa de Cristo, pero la gente del Antiguo Testamento no alcanzó. El último fue Juan el Bautista y el primero fue el ladrón que murió con Cristo en la cruz del Calvario, que pasó a ser parte de la iglesia o esposa. Por eso Juan el Bautista se presenta como el amigo del esposo, quien le presenta a la novia, pero él no alcanza a ser parte de la novia de Cristo. Y de igual manera, la iglesia va a tener su fin en el momento del rapto de la iglesia. Después de ahí, la gente que se salve, que ya lo hemos hablado, por sacrificio, tampoco va a ser parte de la esposa de Cristo, sino que van a ser como invitados especiales a esta cena de las bodas del Cordero. Ahora, yo quiero que miremos algo muy importante sobre esta cena, y es que las bodas en los tiempos de Cristo tenía 3 etapas principales. La primera etapa era que se hacía un contrato entre los padres de la novia y el novio, y los padres de la novia le pagaban al novio una dote o a los papás del novio pues por ese casamiento. Esa es la primera etapa. En este caso fue Cristo quien pagó esa dote, ¿no? Con su sangre.
fue su vida la que entregó para que ese pacto quedara firmado. Eso era pues por un lado. La segunda etapa era casi un año después, cuando el novio en cualquier momento iba a aparecer y la novia tenía que estar preparada. Por eso Mateo 25 nos habla de la parábola de las 10 vírgenes, que ellas vieron que el esposo se tardaba y cabecearon todas y se durmieron. Porque realmente el novio llegaba en cualquier momento y todo el mundo tenía que estar pues preparado para casarse, ¿verdad? Entonces comenzaba un desfile que terminaba en la casa del novio. Así que la parábola de las 10 vírgenes es un retrato exhaustivo de lo que verdaderamente pasaba. Esta etapa, la segunda etapa, no ha llegado todavía. ¿Cuándo llegará? En el rapto de la iglesia. Que el Señor va a aparecer, el novio. En Mateo 25, ese retrato de las 10 vírgenes está hablando del momento cuando el Señor venga otra vez, no en la segunda venida de Cristo, sino en el rapto de la iglesia, que Él viene hasta las nubes. De esta segunda etapa es donde el Señor nos va a llevar al reino de los cielos, que es a la casa del novio. Y había una tercera fase, que era la cena de esa boda, ¿no? Que podría durar, pues obviamente, hasta varios días, como les ilustré en la boda de Caná de Galilea, que está en Juan capítulo 2. Entonces, en esa cena es lo que yo estoy, pues, hablando, ¿no? Entonces, ya para este tiempo, en cuanto a la boda, ya las dos primeras fases habrán sucedido, que es el pacto firmado, que el pacto que hizo Cristo en la cruz. Ya el Señor ha venido por su iglesia en el rapto y acto seguido se realizará las bodas allá en el reino de los cielos. Entonces, es un momento muy especial y muy bonito. Así que este es el primer evento que la iglesia va a pasar en el reino de los cielos. Y vamos a mirar otros 3 eventos. Así que parecen 2 eventos, ¿no? Las bodas y la cena en las bodas, pero realmente es un mismo evento. Bueno, espero que esta enseñanza haya servido de inspiración pues para su vida, que nos pongamos alertas, que amemos la santidad, que anhelemos ese pronto regreso de nuestro novio, de nuestro Señor, y que volemos con Él en el rapto de la iglesia a la gran boda celestial, donde estaremos siempre con el Señor. Vamos a orar en esta hora para que Dios nos ayude a estar preparados. Si usted es una persona que está lejos de Dios, es el momento que se acerque, porque no sería bueno que cuando venga el Señor, como esas 10 vírgenes, que en 5 estaban preparadas, pero 5 no le estaban, y cuando quisieron entrar, no pudieron. Que usted sea esa clase de persona que cuando el Señor venga en el rapto, usted sea llevado, y no que se quede. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Permite, Padre Celestial, que podamos volar en el rapto de la iglesia, que podamos estar preparados para cuando ese momento sublime y celestial llegue, Señor. Ayúdanos a amar la santidad, a dejar lo que no conviene, a dejar lo que desagrada a tu nombre, lo que lastima tu corazón, a dejar de lado el pecado y amar la santidad. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por estar aquí en este día. Dios les bendiga. Chao, chao.